buenas tardes. Somos de parte del grupo 5 de Histología Humana y el día de hoy les vamos a presentar nuestro producto integrador de aprendizaje, que es una investigación y presentación sobre un órgano bucal. En nuestro caso les vamos a hablar sobre el paladar. Nuestro equipo está conformado por Daniela, por Katherine, Nelifer, Mariana, que soy yo, y Yaremi. Siguiente, por favor. Ok. Descripción anatómica macroscópica del paladar. Ok, el paladar es una estructura que forma la pared superior de la boca. La va a separar de fosas nasales y está conformada por dos partes. Un paladar duro en la parte anterior y un paladar blando. Ambas están recubiertas por mucosa y poseen estructuras anatómicas de relevancia. El paladar duro también es llamado como bóveda palatina. Representa los 2/3 anteriores del paladar y está compuesto en su mayoría por hueso, recubierto con mucosa, y va a formar un arco que une los laterales y la parte anterior de la encía, y también va a ayudar a formar el suelo de la cavidad nasal. El paladar blando es una estructura musculomembranosa, también se le conoce como velo del paladar. Es una estructura móvil que va a ascender o descender según los movimientos que lo necesiten, como cuando tragamos o los movimientos de la fonación. Y pues me va a separar lo que es la boca de la orofaringe. Siguiente. Ok. Relaciones anatómicas. El paladar duro está formado por un esqueleto óseo. Es una mitad izquierda y una mitad derecha, formado por las caras inferiores de las apófisis palatinas del maxilar superior y la cara inferior de las porciones horizontales de los palatinos. La irrigación va a estar dado principalmente por la arteria carótida externa, una rama interna de la arteria esfenopalatina, la parte anterior, y una arteria palatina superior o descendente en la parte posterior. Su inervación va a ser solo sensitiva, va a ser dado por el nervio trigémino, el nervio nasopalatino en la parte anterior y un nervio palatino anterior en la parte posterior. El paladar blando pues está formado por 5 músculos velopalatinos que los podemos ver en la imagen, que son el palatostafilino o hocicos de la úvula, el peristafilino externo, el peristafilino interno, el faringoestafilino o palatofaringio y el glosostafilino o palatogloso. Esto va a ser irrigado por la arteria carótida externa, la arteria palatina inferior o ascendente, y va a tener inervación sensitiva y motora. Las sensitivas va a estar dada por el nervio palatino anterior, medio y posterior, y la inervación motora va a ser dada por un ramo interno del nervio accesorio y por un ramo común del nervio trigémino. Siguiente. Ok, tenemos características clínicas de relevancia en el paladar. Estas se encuentran en la mucosa y deben de ser exploradas cuando se explore la cavidad oral, además de que toman una mayor importancia en el estado patológico. En el paladar duro tenemos dos zonas, una zona anterior que es la zona adiposa, lo podemos ver en el dibujo, y una zona posterior que es una zona glandular y tiene glándulas salivares menores. Además tenemos un rafe medio que está ubicado en la línea media y se forma por la fusión de las mitades izquierda y derecha del paladar. Tenemos una papila incisiva situada detrás de los incisivos en la línea media. Tenemos crestas o arrugas palatinas, que son láminas horizontales de tejido fibroso encontrados a los lados. Tenemos conductos palatinos anterior, posterior y accesorios, que me van a permitir el paso de nervios y vasos a la cavidad oral. Y tenemos las flaviolas palatinas, que son hundimientos situados en la unión del paladar duro con el paladar blando. Después del paladar blando se expande hacia los lados hasta llegar a la base de la lengua y me va a formar el istmo de las fauces. Y también en la línea media se prolonga y me forma la úvula. También tenemos la amígdala palatina, que está situada entre los pilares anterior y posterior del istmo de las fauces, y pues sabemos que es tejido linfático. Bueno, como ya se mencionaron todas las partes anatómicas de lo que es el paladar duro y blando, ahora les vamos a presentar unos cortes histológicos. En este caso vamos a hablar sobre el paladar duro. Este es un corte con una tinción de IHY y tiene un aumento de 10 por. Este es un epitelio plano estratificado queratinizado. Aquí podemos observar lo que son las glándulas sebáceas que están en la parte superior
Estas son grandes y tienden a ser muy basófilas. En la parte inferior también podemos observar que está el conducto conducto de la glándula salival. Todo esto está envuelto por mucosa. La que sigue. Aquí tenemos otro corte. Este también está teñido con H&E, pero la diferencia de este corte y el otro es que este tiene un aumento de 40 por. En este podemos observar que en la parte con el número 1 es el tejido conectivo denso. En este también podemos ver glándulas salivales, mucosas y mixtas que están asociadas con el número 2. En el número 3 podemos encontrar vasos sanguíneos y en el número 4 encontramos el plano óseo. Esto sería todo por el paladar duro. Bueno, en el paladar blando se va a observar de la parte más externa el epitelio, que es plano estratificado no cratinizado. Luego, debajo de él está el tejido conectivo, que es denso y regular. Y un poco más abajo se va a observar el músculo estriado esquelético. Este corte está teñido con H&E y está en un aumento de 40 por. La siguiente, por favor. Y este otro corte del paladar blando también está teñido con H&E y tiene un aumento de 10 por. Primero se van a observar las células caliciformes. Debajo de estas va a estar el epitelio pseudoestratificado y luego está el tejido conjuntivo. En el tejido conjuntivo se van a observar las glándulas mucosas y la glándula serosa. Después, al último se encuentra el tejido muscular. Eso sería todo. Ahora vamos a ver una patología de lo que sería el paladar duro y el paladar blando. El sarcoma, la patología de que vamos a hablar se va a llamar sarcoma de Kaposi. Este sarcoma de Kaposi es una neoplasia intraoral que más común en lo que se conoce como SIDA y generalmente se va a presentar en el paladar duro y paladar blando, pero es más probable en el paladar duro. También se presenta en encías y zona del trígono retromolar. Se presenta como una mancha violeta o rojiza, incolora, que puede ser primeras manifestaciones de lo que sería esta enfermedad, que sería el SIDA. Esta neoplastía se presenta a veces como un tumor, más decir como cáncer, y muchas veces se observa como una mácula rojiza como primer caso de un peor diagnóstico. Histológicamente, como podemos observar en el corte, vemos que hay un montón de células con un color muy, muy rojo. Quiere decir que tienen mucha vascularización, es decir, que están como en una hemorragia. Entonces, lo que pasa aquí en esta mancha es como el color ese rojizo o violeta se da gracias a la vascularización de la célula y pues presentan una hemorragia. Siguiente. Y bueno, hablando de un caso clínico, vamos a exponer el caso de una paciente de 25 años que sin antecedentes de intereses, que acude a una consulta por una preocupación de unas manchas de color violeta en lo que sería su paladar. Entre sus antecedentes clínicos se encuentra que esta persona es afectada con SIDA. Se hace una prueba desde hace 3 años y pues sale positiva. En el transcurso de los años presenta infecciones orales de origen micótico y son tratadas con nistatina. Siguiente. Bueno, como uno de los síntomas o casos que puede padecer esta persona, además del SIDA y por esta mancha, también puede sufrir, como esta paciente, una neumopatía que fue causada por una bacteria que se llama Pneumocystis carini y fue la razón por la que fue sometida a tratamientos proliferápticos. Hay algunos
como los que se dicen, esta lesión es, como es asociada al VIH, principalmente es tratada con inyecciones intralesionales de citostático, pero como esta paciente venía con una enfermedad de neumopatía, fue tratada con un tratamiento que consistía en trimetoprimil, sulfametametoxalsol. Al explorar la cavidad de la paciente, pues como otras de las causas fue que se encontró una higiene muy deficiente con la que llevó a que pasara este tipo de enfermedad. Y bueno, la paciente a ser sometida, como sabemos, el VIH no es una enfermedad curable, no es que no hay una cura en sí todavía, pero la paciente sigue con quimioterapia, pues padecía, como habíamos dicho, una mancha violeta, que en este caso era un tumor, y así que sigue en quimioterapia y con algunos tratamientos. ¿Puedes cambiar la presentación? Bueno, con algunos tratamientos y una mejora clínica en el diagnóstico de sus lesiones en el caso del sarcoma. El salometaloclasia necronizante, esto se produce por una necrosis aguda de lobulillos completos en el tejido granular menor. Esto se detecta en un muy corto tiempo y pues es necesario destacarla, ya que se puede presentar o se puede confundir con una neoplasia maligna de las glándulas salivales. Esta se localiza por la unión del paladar duro y blando y pues se presenta como una úlcera profunda que carece del borde elevado o del rodete. Esta es una úlcera que se presenta como sacabocados y en la profundidad de su carácter existen lóbulos glandulares grisáceos que van a presentar glándulas salivales menores necróticas. Estas presentan un dolor urente que es como ardor y quemazón, y otros son totalmente asintomáticos. Esta pues es más frecuente localizarla en el paladar y pues la mayoría de los casos se va a desarrollar sin antecedentes traumáticos. Dicen que se va a aparecer después de la anestesia local que se inyecta en el paladar. Esta se va por una falta de epitelio en la zona de ulceración y se sitúa por una fibrina y tejido de granulación. Abajo de esta capa hay lobulillos de acinos salivales menores con signos de necrosis por coagulación. Los contornos citoplasmáticos de las células en los lóbulos acinares se mantienen intactos y estas células van a carecer del núcleo, son muy claras y basófilas. Se observa que los neutrófilos e histocitos son espumosos en las zonas de necrosis, donde la mucina se ha acumulado o ha salido de las células acinares necróticas. Alrededor de la periferia de los lobulillos necróticos existen elementos dispersos que se van a mostrar en la metoplasia epimoide. En estos focos metoplásicos se hallan típicamente polislotes epiteliales con forma redonda y ovalada y van a formar las células planas benignas. Para esta patología no hay un tratamiento. Se dice que en la zona ulcerada va a desaparecer lentamente en aproximadamente de 1 a 3 meses. Y las referencias.